La gran tribulación, mencionada en textos como Mateo 24, 21, ya pasó. Una señora me hizo esta pregunta y quizás le sorprenda la respuesta que le voy a dar, pero creo que se basa esta respuesta en la interpretación correcta de Mateo capítulo 24. Y la respuesta es que sí, esa gran tribulación mencionada por Jesús ya pasó. Va a haber otras tribulaciones, otras olas de persecución, pero la mencionada por Jesús ya pasó. Vamos a leer el texto y luego le voy a dar 4 razones por las cuales esa tribulación ya pasó. El texto, vamos a leer Mateo 24, 20 y 21. Oren para que la huida de ustedes no suceda en el invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Pero ahora las razones por las cuales vemos que esta gran tribulación ya pasó. Número 1. El contexto de Mateo capítulo 24. Fíjese bien usted en los primeros versículos del capítulo. Ahí Jesús está contestando una pregunta que sus discípulos le habían hecho. Es que les había dicho Jesús en versículos 1 y 2 que el templo iba a ser completamente destruido. Les digo en versículo 2, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos le preguntaron en versículo 3, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Entonces la respuesta que sigue en capítulo 24 tiene que ver mayormente con la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 después del nacimiento de Jesús. ¿Notó usted también que Jesús habló de la importancia de orar que no fueran obstaculizados al huir? Obviamente estaba hablando de una destrucción que los judíos podían huir y no de una destrucción miles de años en el futuro. Una segunda clave es versículo 34. Eso nos ayuda a entender el capítulo 24 de Mateo, al menos hasta 34. Allí Jesús dijo específicamente que todo lo que él había profetizado acerca de la destrucción del templo iba a suceder durante la vida de las personas de aquella generación. Fíjense bien en 34, dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Una tercera clave para entender que ya pasó esta tribulación mencionada por Jesús. Otros textos que hablan de la abominación desoladora. Cuando uno compara textos como Mateo 24:15, que habla de la abominación desoladora mencionada por Daniel, cuando uno compara esto con Lucas 21:24, se da cuenta de que la tribulación que Jesús tuvo en mente específicamente era del acercamiento del ejército romano, del sitio de la ciudad y de su destrucción. Lucas 21:20. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción está cerca. Entonces, comparando Daniel, Mateo y Lucas, vemos que la abominación desoladora era algo que iba a pasar, iba a suceder durante aquella generación. Razón número 4.
la confirmación de la historia. Es cierto que había tribulación espantosa durante el sitio de Jerusalén por los romanos antes de la destrucción del templo. Según Josefo, un historiador contemporáneo y la fuente principal de información en cuanto a la destrucción de Jerusalén, la ciudad fue devastada por el asesinato, el hambre y aún por el canibalismo. Eusebio, el historiador, revela que las profecías de Cristo acerca de la destrucción del templo fueron creídas por los cristianos ahí en Jerusalén. Ellos huyeron de Jerusalén a un pueblo llamado Pela y así se salvaron. Por fin, cuando los romanos lograron conquistar las defensas de la ciudad, innumerables personas fueron atrapadas por ellos y masacradas. No hubo piedad por la edad, ni se tuvo en cuenta el rango. Niños y ancianos, laicos, sacerdotes, jóvenes, ancianos, fueron masacrados por igual. Y todas las clases fueron perseguidas y aplastadas en las garras de la guerra, ya sea que clamaron por la misericordia u ofrecieron resistencia. El hecho de que la gran tribulación mencionada específicamente por Jesús ya pasó, no significa que no va a haber más olas de tribulación y de persecución. De hecho, otros textos bíblicos nos enseñan que sí, va a haber más tribulación. Pero en vez de dejarnos enredar en especulaciones no sanas acerca del fin del mundo, que nos dediquemos a servir humildemente a Jesucristo ahora mismo. Y así estaremos listos para enfrentar cualquier tribulación que venga y, de más importancia, estaremos listos para la última venida de Cristo y el fin del mundo. Gracias por escuchar este mensaje. Y si usted tiene otra perspectiva, está bien. Solamente le pido que tome en cuenta el contexto de Mateo capítulo 24, especialmente los primeros versículos del capítulo. Muchas gracias por su interés en la Biblia.